¿Qué es la violencia psicológica? Ciertamente conocemos diferentes tipos de violencia. Está la violencia física, la violencia sexual, la violencia por negligencia, está la violencia psicológica. Pero la violencia psicológica tiene algo en particular a diferencia de los otros tipos de violencia. Y es que este tipo de violencia no se puede identificar fácilmente. La violencia física la podemos identificar a través de lesiones en la víctima. La violencia sexual ciertamente también la podemos identificar a través de lesiones en el cuerpo o en las partes genitales de la víctima. Pero la violencia psicológica no es tan fácil de identificar. ¿Qué es la violencia psicológica? ¿Y qué hay detrás de ese maltrato? ¿Qué hay detrás de esas palabras que van en contra y que buscan dañar la humanidad de la persona? Buscan dañar la integridad y destruir el autoestima de la persona. La violencia psicológica es el fenómeno mediante el cual una persona es agredida de manera verbal, es atemorizada, es aterrorizada, es explotada, es rechazada, es aislada, es ignorada, es insultada y es humillada. Ser víctima de violencia psicológica es como estar en una cárcel. Las personas que están en una cárcel ciertamente no tienen libertad, no tienen felicidad. Y así se sienten muchas mujeres que están dentro de hogares donde se vive la violencia psicológica. Así se sienten muchos hijos dentro de hogares donde se vive la violencia psicológica. ¿Qué hay detrás de esas palabras? Que lo único que buscan es destruir a la persona. ¿Qué hay detrás de esas palabras que dañan el interior de la persona? Y que al momento que ellos vayan a enfrentar la vida se dejan lastimar de todo el mundo, porque creen que este tipo de palabras hirientes todo el mundo se las puede decir. La violencia psicológica es letal para el desarrollo humano, es letal para el desarrollo de una persona dentro de la sociedad. La violencia psicológica se da en los diferentes ámbitos de la vida, en lo laboral, en lo educativo, en lo social, pero sobre todo en el ámbito familiar. En muchas ocasiones de la vida, este tipo de violencia pasa por desapercibido. Y pasa por desapercibido porque no es tan visible como los otros tipos de violencia. No son visibles golpes, no son visibles lesiones. Pero poco a poco, este tipo de violencia se ve reflejado psíquicamente y emocionalmente en la vida de la persona, en sus relaciones y en su desarrollo diario en la sociedad. La violencia psicológica tiene una finalidad y esa finalidad es controlar, dominar, humillar a la persona y destruirla psicológicamente. ¿Cuál es el objetivo de usted que practica ese tipo de violencia? Déjeme decirle que usted que practica este tipo de violencia está destruyendo la vida de sus hijos. Usted dice amar a sus hijos, dice dar la vida por sus hijos, pero ¿qué tal son sus palabras hacia ese hijo? ¿Qué tal son sus palabras hacia su esposa? Dice amarla y dice dar la vida por ellos, pero ¿qué hay detrás de esas palabras? Cuando usted está molesto, cuando usted tiene rabia, ¿qué finalidad llevan esas palabras que usted le lanza a sus hijos? Es necesario que usted se dé cuenta que está lastimando y está dañando el autoestima y está destruyendo la vida de sus hijos poco a poco, porque dice dar todo por ellos, pero sus palabras están dañando y están matando, mi amigo y mi amiga, la vida de esos seres queridos que usted dice amar. Y aquí quiero tocar un detalle importante. ¿Conoce ese tipo de personas que dicen dar críticas constructivas? Nosotros como miembros de la sociedad distorsionamos muchas cosas, mis amigos. Aquellas personas que dicen hacer críticas constructivas, déjeme decirle, usted no tiene derecho a criticar a otra persona. Ninguno de nosotros tenemos derecho a criticar a los demás. Tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a sugerir, pero tú no tienes derecho a meterte en la vida de las otras personas. Y peor aún, se meten en la vida de las otras personas con el fin de lastimar, con el fin de dañar, con el fin de herir a la persona. Eso no es una crítica constructiva. Las críticas constructivas son violencia psicológica. Para aquellas personas que han sido víctimas de violencia verbal,
no solo una, 2 o 3 veces. ¿Qué te hace pensar que esto no va a continuar? ¿Qué te hace pensar que este tipo de violencia no lo vas a seguir recibiendo? Mi amigo y mi amiga, nosotros no podemos seguir pecando por ingenuo. Seguimos esperanzados en que las cosas cambien, pero tú más que nadie sabes cuánto te estás lastimando. Tú más que nadie sabes cuánto esa relación te está haciendo daño. Nosotros a veces somos tan masoquistas con nosotros que pensamos en aquellas personas que nos están haciendo daño, pero no pensamos en nosotros, no pensamos en nuestro valor y seguimos esperanzados a un cambio que lastimosamente no llega. Ahora es necesario que observemos esto con detalle. ¿Cuál es el perfil de aquellas personas que practican la violencia psicológica? Las personas que practican violencia psicológica tienen una facilidad para observar el vacío que hay en la víctima, es decir, conocen la debilidad y usan esa debilidad para manipular a la persona. Las personas que practican violencia psicológica son tercas, cuyo punto de vista consideran que es superior sobre el punto de vista de los demás. Creen que lo que ellos dicen es lo que es y no se salen desde ese punto de vista. Este tipo de personas carecen de culpa, carecen de vergüenza y carecen de empatía. Y estos son 3 aspectos fundamentales para poder vivir con los demás. Date cuenta de aquellas personas que te ha lastimado. Date cuenta de aquella persona que te ha causado daño. Ponte a pensar o analiza a esa persona. ¿Cómo le ves? ¿Cómo ves sus actitudes? ¿Ves culpa, perdón en ella? ¿Ves vergüenza en esa persona? ¿Ves empatía en esa persona? ¿Cuál es la actitud de esa persona cuando te lastima? ¿Cuál es la actitud de esa persona cuando te daña? ¿Cuál es la actitud de esa persona cuando te está lastimando? Una persona que practica violencia psicológica se jactan, se sienten orgullosas por el poder que tienen sobre ti. Se sienten orgullosos porque te manipulan. Se sienten orgullosos porque te puede tratar como quiere y porque sabe que tú eres permisivo y que tú estás ahí aunque te lastimen. Entonces, para todas aquellas personas que están siendo víctimas de violencia psicológica, para todas aquellas personas que se encuentran en esta cárcel llamada violencia psicológica, quiero regalarles esta reflexión con la cual quiero terminar este video. Si estás siendo víctima de violencia psicológica, piensa en lo siguiente, mi amigo y mi amiga. Si tú no apuestas por tu libertad, por tu felicidad, vas a llegar al final de tu vida muy triste y solo. Y sabes qué es lo peor, con mucho arrepentimiento. Mira, a veces las personas que viven violencia psicológica piensan más en aquella persona que le está haciendo daño que en usted mismo, mujer, o que en usted mismo, caballero. Ojo con las palabras que manifestamos a nuestra familia, porque decimos amarlos y decimos dar la vida por ellos fuera de la casa, pero dentro de la casa, mi amigo, estamos destruyendo ese tesoro precioso que tenemos como familia. Entonces reflexionemos en esto y nos demos cuenta cuánto daño hace la violencia psicológica. Muchas gracias.